Bueno, ¿quiénes están aquí? Pues Esther Jaén, Paco Rosell y Ignacio Camacho, nada menos. Y también Narciso Michavila, presidente de GAT3, al que ya saludo bien cordialmente. ¿Qué tal, Narciso? Buenos días. Muy bien, buenos días. Con mucha envidia de no haber estado en Sevilla la semana pasada, para que no nos vamos a engañar, pero bueno. Pues bueno, dicen que aquí se ha celebrado una feria. Que han ido al Real el doble de gente que a las urnas ayer en el País Vasco. Ahí le voy a dar la razón a Ángel Expósito. Exactamente. Sin embargo, voy a discrepar de otro análisis que ha hecho él. Pues a ver, discrepa. Bueno, que el tema del debate de la última semana respecto a ETA no ha tenido influencia. Y ha sido pequeña, pero sí ha tenido influencia. Es decir, en la última semana, respecto a todo lo publicado anteriormente, y es verdad que las encuestas una vez más han vuelto a anticipar de sobra y han clavado los resultados. Aprovecho para felicitar a ETV, que anoche clavó los resultados. En la última semana, todo el debate precisamente de si Bildu es heredero de ETA y ETA era una banda terrorista o no, lo que ha hecho es elevar la participación, lo que ha hecho es españolizar la campaña vasca. Y de ahí que el Partido Popular haya superado expectativas y haya tenido pues un 50% más de voto, y también el Partido Socialista, que ha mejorado en 2 escaños y también en apoyo de voto. Paradójicamente, y el País Vasco está lleno de paradojas, ¿a quién le ha beneficiado esa españolización de la campaña? Al Partido Nacionalista Vasco, que es el que va a poder contar con el apoyo del Partido Socialista para gobernar. Es un resumen rápido, pero particularmente brillante. ¿Algo que decir a lo que ha dicho Narciso? Paco. Bueno, yo creo que no sé el efecto que habrá tenido lo de Ochandiano y esa digamos, representación que han hecho tanto el PNV como el Partido Socialista. Quiero decir que todos ellos, ahora descubrir a estas alturas que ETA es una banda criminal, cuando el propio Sánchez le testimonió sus pésames a Bildu por el suicidio de un etarra, no tiene ningún juicio. Yo creo que aquí lo que fundamentalmente ha operado es el blanqueamiento que se ha hecho durante todo este tiempo del brazo político de ETA, y tenemos que confesarlo con abierta indignación. Es decir, después de prometernos que no se iba a pagar un precio político a ETA se le ha pagado un precio político. El precio político es el blanqueamiento de una organización terrorista que ahora se presenta casi como un partido verde ecologista y no se sabe cuántas cosas más de cara a esa apariencia, trayendo el voto joven, que yo creo que ha sido un dinamizador de ese voto, y como consecuencia de ello ETA tiene un plan a largo plazo y se está cumpliendo las expectativas. Yo creo, decía al principio, que el Partido Nacionalista Vasco ha salvado los cargos públicos, que un partido de régimen como él pues es muy importante. Sánchez estabiliza su coalición, sus apoyos parlamentarios, y eso es un respiro para él a expensas de lo que pueda ocurrir en Cataluña, y Bildu va a imponer su agenda, y su agenda es un nuevo estatus político, más bien, estatus soberanista, y va a tirar del PNV, y va a haber una competencia por el voto independentista entre esos dos factores, y eso va a ser un factor de desestabilización del propio País Vasco y de España en su conjunto, y vamos a abocarnos a una situación absolutamente desconocida hacia una línea de estatus soberanistas tanto en Cataluña como en el País Vasco, con el intento de absorción de Navarra en el caso del País Vasco, y 2 referéndum en perspectiva. No son buenas. Yo entiendo que Sánchez, que pues se sentirá a gusto en el sentido de que gana tiempo para seguir un tiempo más en la Moncloa, pero para el conjunto de España lo que ocurrió ayer fue terrible, y es que la agenda vasca se supedita a un brazo político de una organización terrorista que está cumpliendo sus objetivos. Es decir, a ETA no le penalizó, a Bildu no le penalizó en su día, incluso cuando atentaba a ETA, y ahora en las facilidades y blanqueamiento que se ha operado por parte fundamentalmente del PNV en primera instancia y luego del Partido Socialista, ha sido fundamental para estos resultados, ¿no? Y unos resultados que evidentemente no cabe catalogar de victoria moral, porque son incompatibles ETA y la moralidad, sin duda, pero sí una victoria fáctica que va a operar cambios muy profundos en España. ¿De acuerdo, Narciso? A ver, de acuerdo en el análisis político, pero yo creo que los análisis socioelectorales hay que verlos de largo plazo.
Es verdad que el titular, y ya venía anticipado, es que Bildu podía haber ganado en escaños. Ojo, en voto en GAT3 siempre tuvimos al PNV por arriba. El problema del PNV es que concentra el voto en la provincia más poblada, que es Vizcaya, y eso hacía que pudiera haber estado por debajo en escaños. Al final ha habido un empate a 27, ¿no? Y es verdad, o sea, parece muy novedoso que Bildu en estos momentos pues llegue a tener casi 1 de cada 3 votos en el en el Parlamento Vasco. Pero es que en realidad volvemos al año 16. Bildu tuvo 18 escaños, Podemos, que es quien ha desaparecido, tuvo 11. Por lo tanto, es lo que tienen ahora mismo, incluso tienen menos con Sumar. Y es verdad que ha tenido un gran resultado Bildu, sí. Pero también es verdad que precisamente por ese abandono progresivo de la violencia, y que si no ha tenido todavía mejor resultado es porque el mundo abertzale no ha asumido el principio de realidad, de que el mismo modo que las víctimas asesinadas por la banda terrorista ETA pues tuvieron que asumir la realidad de que fueron unas víctimas asesinadas por una banda terrorista, pues hasta que el mundo abertzale no haga ese proceso de duelo también, en este caso de asesinato, y asuma el principio de realidad de que para poder actuar democráticamente y para que sus ideas puedan estar pues elegidas democráticamente, tienen que reconocer la realidad, y es que la inmensa mayoría de la sociedad vasca pues reconoce, está deseando pasar página, igual que luego hablaremos del procés en Cataluña. Los catalanes están deseando pasar página del procés, fue una mala pesadilla para todos ellos. Hasta que el mundo abertzale no reconozca que hubo asesinatos y que aquello fue absolutamente inútil y que lo único que produjo fue dolor también a presos suyos por haber sido asesinos y que están todavía en la cárcel, Bildu no estará democráticamente legitimado. Está claro que Narciso y yo no nos vamos a poner hoy de acuerdo. Yo coincido con Narciso en que el duelo por todo el proceso, toda la tragedia dramática del terrorismo está sin hacer, pero discrepo con Narciso en que ¿para qué lo va a hacer Bildu? Si se lo están blanqueando, hay que obligarle a hacerlo. Bueno, igual que ¿quién lo va a obligar, Narciso? Bueno, pues se lo está obligando la sociedad española y los vascos ayer. No, la vasca no. La vasca le ha dado el 30%. Bueno, pero la inmensa que te lo diga. No. Claro. Y de hecho, no solamente la sociedad vasca, sino los partidos, el Partido Socialista no se lo exige. Y es una parte importante de la opinión pública española, que es otro factor que hay que tener en cuenta. Y lo estamos viendo, cómo resiste Sánchez. Y Sánchez está acompañando y no exige ese duelo, ni muchísimo menos. Ha exigido momentáneamente en la campaña. Sí, se acabó hasta hoy. Ya a partir de hoy ya está. Para intentar salvar los muebles y un escaño más arriba que le permitiera seguir en el machito. A mí me gustaría los ha salvado con esa estrategia. Preguntarle a Narciso, que tiene fotos, fotos sociológicas, en la línea de lo que estábamos hablando, es decir, ¿hasta qué punto crees tú sociológicamente que se ha consolidado, incluso más allá del resultado electoral, que se está consolidando un relato de olvido en la sociedad vasca? Pero digo olvido, no luto pasado, sino un relato de olvido en el que las nuevas generaciones se han desentendido de la existencia del drama terrorista. No nos engañemos. Y ven a Bildu como un partido como cualquier otro. Yo creo que nadie se engaña en España si ve que hay un intento por rescatar pues las guerras de nuestros bisabuelos, en la mayoría de los casos incluso abuelos del año 36 al 39, y eso tenerlo presente y que esté presente en nuestro día a día, y sin embargo hay un intento de olvidar lo que hemos vivido las generaciones más mayores de lo que sufrió España con el terrorismo. Va a ser políticamente incorrecto recordarlo dentro de 4 días, ya lo verás. Bueno, sí, yo hago una sugerencia. Está rompiendo taquillas la película Civil War, la película norteamericana, una distopía totalmente. Bueno, pues es bueno verla, yo la recomiendo a los jóvenes que la vean, porque eso que parece Hollywood y parece mentira, todas las guerras civiles, todo el terrorismo, toda la violencia innecesaria, la que estamos viviendo en Ucrania, en Gaza, la que hemos vivido aquí en España con la banda terrorista, la que vivimos en las guerras carlistas y en la guerra fratricida de España,
es muy parecido. Todas esas decisiones son muy parecidas a las que vemos en esa película. ¿Realmente España quiere volver a vivir lo peor de nuestra historia o queremos mirar hacia adelante? Y ahí, en el caso del País Vasco, y en el caso de Cataluña igual, es una realidad diferente. En el caso del País Vasco, los titulares de nunca los nacionalistas han tenido tanto apoyo. Efectivamente, porque nunca los vascos han tenido tanto interés en separarse y escindirse de España. El interés por la ruptura con el resto de España de los vascos está en mínimos históricos. Ahora, pues hay que reconocer que es verdad que pues hay muchas de sus exigencias que se están imponiendo, pero también hay que reconocer, y antes hablabais, por ejemplo, de la industrialización, de la economía, etcétera, es que toda la globalización, todo el desarrollo económico en un sector servicios, lo que está haciendo es que España sea cada vez más pujante en la Comunidad de Madrid y en todo Levante. Y sin embargo, pues las zonas más industriales, como puede ser el País Vasco, o cuentan con el resto de España o van a seguir perdiendo muchísimo poder económico y muchísima influencia en el conjunto de España. Vamos a ver si el negocio del independentismo es vivir a costa del resto de España. Quiero decir que ese es el gran negocio. Eso no es lo que preocupa. Realmente es verdad que la sociedad vasca es muy bipolar, porque el 70% está en contra de la independencia, en teoría, según algunas encuestas, y el 70% vota a opciones independentistas, que están por la independencia más rápida o un poco más lenta, pero independentistas en cualquier caso. Y esa es la bipolaridad. Y ahí lo que no se ha planteado, y yo creo que no contribuye a ello, no es que realmente la sociedad vasca haya pasado página, sino que no quiere hablar de ciertos temas, y ETA no solamente ha impuesto su agenda, el bazo político de ETA, sino que ha impuesto una espiral de silencio para que de eso no se hable. Entonces yo creo que un error, por ejemplo, de los partidos constitucionalistas, que ya quedan reducidos al mínimo, porque no entiendo como tal el Partido Socialista por la imposición del propio Sánchez, que está apoyándose en grupos nacionalistas o abiertamente independentistas para sostenerse en el gobierno, es no haber planteado en estas elecciones la batalla ideológica y haberse centrado en aspectos como la industrialización, como aspectos de la gestión mejor sanitaria, etcétera, etcétera, cuando el núcleo del debate es otro. Entonces yo creo que ahí se va imponiendo un silencio, una espiral de silencio que está teniendo esas consecuencias, que es poniéndole sordina a un proceso irreversible de destrucción del orden constitucional sin duda y abiertamente secesionista en algunas partes, concretamente en Cataluña y en el País Vasco, ¿no? A ver, María Esther. Yo diría que hay más aspiraciones en Cataluña que en el País Vasco. Yo no diría que el PNV abiertamente es un partido secesionista. Es un partido que de vez en cuando toca rebato y lanza mensajes secesionistas, pero que después se siente cómodo, tal como está, que no está nada mal, con su concierto, con su cupo y manteniendo esa influencia sobre el gobierno de España. De hecho, en los momentos en los que el Partido Nacionalista Vasco ha subido más de tono su afán independentista con ese, por ejemplo, intento del Lehendakari Ibarretxe para convertirse en un Estado libre asociado, fue el propio PNV el que le puso la zancadilla y lo tiró por el barranco a Ibarretxe, seamos serios. Entonces, pero verás que pronto recuperan el estatuto, el proyecto de estatuto que tienen pactado con Bildu en la nevera y se lo van a poner sobre la mesa. Y en la competencia por la independencia, dentro del nacionalismo, entre el PNV y Bildu, va a arrastrar al PNV a posiciones bastante más radicales. Y no olvidemos que en los últimos días de campaña el candidato del PNV ha recordado una cosa bastante evidente, que tienen pactado con Pedro Sánchez un nuevo estatus jurídico para el País Vasco. Un nuevo estatus jurídico es abrir una vía precisamente para una consulta soberanista. Bueno, es el desbordamiento estatutario. Que el plan Ibarretxe hace 20 años, y Esther, acuérdate, Zapatero lo tuvo que embarrancar. Pero es que ahora Sánchez está ya en otra época, está en otra estrategia, en otra pantalla. El proyecto de Sánchez es todavía más plurinacional que el de Zapatero. Entonces, para mí porque necesita más apoyos. Claro, porque necesita más apoyos y porque además ha renunciado a la autonomía del partido. Porque ya el proyecto de Sánchez es un proyecto de bloques plurinacionales, directamente. La estrategia, no solo la estrategia y el proyecto, no solo por pura necesidad, digamos, aritmética. A mí no me cabe la menor duda de que esta es una legislatura vasca, dependerá también de lo que dure la nacional,
desbordamiento estatutario, de que vamos el Estatuto de Guernica ya será papel mojado y probablemente habrá otro documento, pero vamos a un marco confederal y soberanista paralelo al que se va a plantear en Cataluña después de las elecciones, ya lo veréis, con el tipo de gobierno que haya. Pero yo no veo tan clara la posibilidad de acuerdo entre PNV y Bildu en absoluto. Sobre esto lo habrá. Es que sobre esto lo habrá. Sí, pero claro, si tú después das un paso más, tienes que ponerte de acuerdo en el gobierno. Mira lo que ha pasado en Cataluña. ¿Son independentistas? Sí. ¿Hacen brutalidades? Sí, pero a la hora de gobernar rompen. Que no se vayan a poner cuando llegue el momento. Lo que pasa es que, hombre, el momento, es que no lo sé. Mientras puedas tirar con todo el gobierno, ¿para qué lo vas a compartir? A ver, yo pienso, si me permitís a mí. Narciso, una cosa, si me permites, Carlos. Sí. Sobre el Partido Popular. O sea, yo ayer vi el Partido Popular, lo lógico, pues bueno, diciendo, estamos muy contentos y tal, pero a mí me parece que tiene poco de qué presumir el Partido Popular, que ni siquiera ha conseguido absorber a Vox, ¿no? ¿Dónde está, Narciso, la clave de que el Partido Popular no avance? Porque en la práctica, bueno, sí, ha conseguido unos cuantos miles de votos más, pero no llega ni al 10%. Y con eso, pues tienes un papel muy reducidito, no ya la sociedad vasca, sino que no da la sensación de despegar en España. A ver, al Partido Popular le ha perjudicado muchísimo, evidentemente, el miedo a Bildu. Y muchos de los votantes conservadores han ido al PNV, ¿no? Claro, además no hay más que ver en qué zonas ha crecido el PNV y cómo la campaña le ha favorecido al PNV. Y era lógico, es decir, si en las elecciones generales hubo una parte de la población que fue el que cambió el resultado final, que tenía miedo a un gobierno con Vox, en el caso del País Vasco, pues ha habido una mayoría que ha tenido miedo a un gobierno de Bildu. Y por lo tanto, pues ha habido un voto útil en torno al PNV, que es el que al final ha conseguido empatar en escaños. Ya, pero fíjate el panorama. De todos modos, en estas elecciones, yo creo que todo el mundo daba por hecho, de hecho yo aquí en estos micrófonos dije, bueno, puede ser que Bildu gane en escaños, no en votos, al final ha sido un empate, pero sabemos ya el resultado, es decir, va a gobernar el PNV porque siempre va a poder pactar con el Partido Socialista y por la propia dinámica del sistema electoral, ¿no? de elegir Lehendakari. Y por lo tanto, ni Sánchez ni Feijóo se jugaron nada anoche. Sí se lo juegan paradójicamente, y de nuevo las paradojas, en Cataluña. En Cataluña, Sánchez va a tener su primera alegría electoral en 4 años, porque en las 18 elecciones que ha habido en 4 años, las únicas que ganó fue Illa, bueno, aparte de Paje, que también se alegraría mucho Sánchez con la victoria, la mayoría absoluta de su Partido Socialista en Castilla-La Mancha, seguramente. Pero desde entonces todo han sido derrotas del Partido Socialista, porque ayer mismo mejoró, pero 12 de 75 no es victoria. Sin embargo, en Cataluña al Partido Socialista le va a ir bien, pero paradójicamente a Sánchez se le puede complicar mucho la gobernabilidad, porque el País Vasco estaba ya dado por hecho que a Bildu le puede ofrecer más cosas que al PNV le da la lehendakaritza y ya está. Y sin embargo, en el caso de Cataluña, pues es muy difícil poder contentar a Esquerra Republicana, a su propio Partido Socialista de Cataluña y a Puigdemont a la par. Y eso es lo que puede condicionar bastante la legislatura y lo que puede tener impacto luego en las elecciones generales del 9 de junio, que son las que de verdad le preocupan a Sánchez. Va a parecer que ya vengo hoy que para lo discutir mencionas... con Narciso, pero estoy en profundo desacuerdo. Ver, ayer tanto el Partido Socialista y Sánchez se jugaban muchísimo, tanto que se ha garantizado la estabilidad. Pero es que la tenía garantizada. No, perdón. No ayer, la tenía. Es decir, Sí. si Bildu pega un salto y le saca 4 escaños al PNV, tenemos un horizonte completamente distinto que obliga a serios juegos de equilibrio a Pedro Sánchez. Y Sánchez cosa tiene que se la problemas serios. ha ahorrado. Bildu, de todos Y modos. segundo, el análisis que se hace, yo creo que también hay que hacer autocrítica con respecto al comportamiento del Partido Popular. Es decir, no puede justificar determinadas actitudes por el miedo al voto al Vox y otras veces por el voto al miedo a Bildu. Es decir, ¿no será que no ha presentado un proyecto sólido en el País Vasco que vaya más allá de la mera gestión de las competencias? ¿No puede ser una responsabilidad propia y tiene que hacer autocrítica en el sentido de que tiene que mejorar muchísimo sus expectativas, muchísimo más
sus expectativas en el País Vasco y no las ha cumplido. Es que si no se hace ese análisis crítico, el Partido Popular no va a dar el salto que necesita para culminar su proceso de llegada a la Moncloa. Es decir, no podemos estar repartiendo culpas siempre a esto y a esto. Es que parece a Xavi cada vez que termina un partido de fútbol, que cuando no le echa la culpa al árbitro, le echa la culpa al otro y al otro y al otro. Pero por favor, haga autocrítica. Y el Partido Popular ha hecho muy mala campaña. Su situación es absolutamente subir un escaño cuando se ha aumentado la participación, etcétera, etcétera, pues es un aumento absolutamente raquítico. Yo creo que tiene que hacer un análisis y, sobre todo, también tiene que plantearse el tipo de campaña que tiene que hacer, y ya queda muy poco tiempo para ello, en Cataluña. Es decir, si sigue por esa dinámica de intentar competir con los que están en el poder, una mejor en este caso los nacionalistas, que gestionarán mejor las competencias, yo creo que se equivoca. Se equivoca gravemente y yo creo que sus resultados, es decir, sus resultados en el País Vasco son manifiestamente mejorables y no se puede repartir las culpas, insisto. Por un lado, el miedo a Vox y ahora el miedo a Bildu. Si el Partido Popular es un partido, se va a convertir, cuando siempre ha sido un partido atrapalo todo, ¿no? Que cogía de aquí, de allí. Y si se va a convertir en el partido al que todo el mundo le quita votos porque teme otra cosa, es decir, en el País Vasco, porque tememos a Bildu, votamos al PNV a costa del PP. En Cataluña, como tenemos miedo al nacionalismo, votamos al PSC a costa del PP. Y en España, como tienen miedo, hay gente que tiene mucho miedo a Vox, vota a Sánchez a costa del PP. Bueno, de todos modos, vamos a ver. ¿Cuál es el proyecto? A ver, para concluir, Narciso. No, vuelvo de nuevo, es que hay que ver, todos los resultados hay que verlos en contexto y en largo recorrido. Parece como si al final el Partido Popular en Euskadi hubiera sido en el País Vasco. Es que lo que no puede pretender el Partido Popular es arrasar en Madrid, arrasar en Castilla, León, en Galicia, que en Galicia nos hicieron creer algunas encuestas que podía haber vuelco, que no, que lo normal era lo que viene toda la tendencia. O sea, el Partido Popular no puede pretender ser partido hegemónico con mayoría absoluta en Andalucía y estar gobernando en todas las comunidades que está gobernando y estar mejorando sus resultados en todas las comunidades y además ser decisivo en el caso del País Vasco. No, pero porque eso es una cosa y otra cosa está desaparecido. El Partido Socialista está siendo decisivo en Cataluña y en el País Vasco a costa precisamente de todos los jirones que se está dejando en el resto de España, excepto Castilla-La Mancha. Claro, es que hay que verlo en conjunto. De todos modos, Cataluña empieza la campaña electoral este jueves. Ahí sí que de verdad pondremos el acento. ¿Y qué podemos saber de la campaña respecto a lo que ha pasado en esta? Estoy convencido que el Partido Socialista y el Partido Popular van a nacionalizar la campaña, van a poner muchísima presión allí para intentar mejorar ambos sus resultados. Hay encuestas que están dando que por primera vez los partidos nacionalistas allí no sumarán mayoría absoluta. Yo lo dudo. O sea, el sistema electoral del Parlamento catalán beneficia muchísimo a los partidos nacionalistas y es muy difícil que pierdan la mayoría absoluta. Y por lo tanto, pues los nacionalistas volverán a ser decisivos en el Parlamento de Cataluña. Bueno, que por cierto, es el sistema español, es la potestad que han tenido siempre en el Parlamento de Cataluña de cambiarlo y que nunca han querido cambiarlo porque beneficia a quienes beneficia, bien, claro. A los nacionalistas / independentistas. Eso es así. Y ojo, otra de las ¿cómo ves a Vox en Cataluña? Bueno, a ver... sí. Y bueno, y en el País Vasco, que han salvado Sabíamos que Vox en Cataluña está más fuerte de lo que estaba en el País Vasco. La prueba es que nosotros, la primera encuesta que dimos, no le dábamos opciones y, sin embargo, en la de ABC del lunes pasado le damos 0,1 por Álava, al final ha sido 1 y los 6,7 del PP 7. Es decir, es que los vascos, es que con 800 entrevistas a vascos es imposible fallar, porque es que el vasco va por la directa. Es decir, si terminas dando unas estimaciones tan distantes como ha dado algún instituto público, es que realmente ha debido entrevistar fuera del País Vasco, ¿no? En el caso de Cataluña, el Partido Popular lo tiene muy fácil porque es que venía de ser prácticamente extraparlamentario y se va a los 2 dígitos, va como mínimo a triplicar, si no cuadruplicar representantes, estará por encima de Vox, pero Vox va a tener también bastante apoyo en Cataluña. Narciso, en todo como caso, dicen en las cofradías, sí, menos paso quiero, ¿eh? No, vamos a ver lo que ocurre en Cataluña, ¿eh? Sí, con respecto a Cataluña yo quiero preguntarle una cosa a Narciso. Estamos yéndonos muy rápido a Cataluña, si me permitís, porque lo que ha ocurrido en el País Vasco es muy importante y sobre todo lo que ha ocurrido en Álava. A mí es que me parece un cambio tan radical el que operado en Álava,
que era, digamos, la provincia más constitucionalista, donde ganaba UCD, donde además ETA se ensañó precisamente con muchos dirigentes de la UCD en su momento, y la transformación que ha ganado Bildu. Es decir, el proceso. Bueno, ahora, si os parece, seguimos ahora mismo. Proceso de ingeniería. Deja ahí la coma alta. Deja la coma alta ahí, que ahora mismo lo recuperamos. Venga. Un segundo nada más, que son 57 y hemos de hablar de legalitas. Bueno, esta mañana estamos con Narciso Michavila, que ha venido generosamente a interpretar estas elecciones, y como veíamos en los últimos minutos de la anterior media hora, adelantar un poquito la interpretación en las siguientes. Ignacio Camacho, Paco Rosell y Esther Jaén. Estaba Paco Rosell con la coma alta, que si quiere que no sea de aprovechar... fiebre como la tuya, Carlos. Sí. La mía ha sido terrible, no sabéis lo que he pasado, de verdad, de 3 días de los peores que yo recuerdo de los últimos años. Una faringitis, ya el lunes y martes tenía ya huella, ¿no? Pero luego, bueno, la lucha ha sido, es que inyecciones dentro de la garganta, vamos, no por fuera, ya que a ver si de esa manera... ¿Con gotero o sin gotero, Carlos? No, sin gotero, esta vez no he hecho falta gotero, pero vamos, lo que yo he pasado se queda a mí. Bueno, vamos a ver, estabas con la coma alta, ¿qué estabas diciendo, Paco? No, yo quería referir que me parece un ejemplo de libro y a estudiar, que es el cambio, la transformación radical que se ha operado en Álava, ¿no? Álava siempre ha sido un predio absolutamente constitucionalista. Hay que recordar que, bueno, los buenos resultados que siempre tuvo primero la UCD, luego estaba el partido Unidad Alavesa, os recordáis, que conseguía siempre representación importante, y luego ese cambio se trasladó al Partido Popular, digamos que ha gobernado, pues ha tenido alcaldes en la de su capital, y sin embargo ahora, de forma tremenda, pues se ha convertido en fuerza líder Bildu, es decir, porque todo el proceso, toda la labor de ingeniería del nacionalismo, tratando primero de trasladando las instituciones autonómicas haciendo capital del País Vasco a Álava, y todo el proceso de inversión que se ha operado ha dado unos resultados, y eso nos lleva a una conclusión, es decir, cuando se trabaja a largo plazo de forma continuada se obtienen los resultados. Si tú abandonas los proyectos que tienes en marcha y lo vas orillando al cabo del tiempo, pues cosechas fracaso. Y esa es la estrategia de largo recorrido que la ha premiado en el caso de ETA, que se ha hecho incluso con la provincia que era más reticente a todos los planteamientos, no ya independentistas, sino incluso nacionalistas. Por eso me parece un tema de libro, como me parece también, lo comentaba ahora mismo con Narciso, el tema de Podemos, ¿no? Podemos fue el partido que en el año, las elecciones del año generales del año 15 y el año 16 fue el partido mayoritario en el País Vasco, por encima de Bildu, y ahora, como todo ese electorado ha revertido fundamentalmente, a mi juicio, quizá ahí lo pueda precisar mucho mejor Narciso, ha ido a Bildu directamente, que ha recuperado eso. Cuando se dijo, hay la posibilidad de que un partido nacional gane en el País Vasco, pues se ha visto que han vuelto a Bildu, y yo creo que también una parte ha podido ir al proyecto que ha dejado, a mi juicio, de ser socialdemócrata de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez quiere ser el líder de todos, digamos, una izquierda radical. Ha podido ir también al Partido Socialista, pero me parece muy importante ambos casos, tanto el de Álava como el proyecto de cómo Podemos ha ido desapareciendo en la práctica y dónde han podido ir esos votos, ¿no? Bien, a ver, coincido en el hundimiento de Podemos, o sea, de Podemos, del espacio Podemos Sumar. Al final, Sumar ha obtenido... Podemos tuvo 6 diputados en las pasadas elecciones, 11 en las anteriores, hablo de las autonómicas del País Vasco, y se ha quedado con un único representante porque el sistema electoral vasco en el voto a la vez es muy generoso. Por lo tanto, una de las grandes perdedoras anoche, sin duda, fue Yolanda Díaz y su enfrentamiento con Pablo Iglesias, porque quedarse prácticamente extraparlamentarios en un sitio donde, como bien has dicho, llegó a ser la fuerza más votada, como es el País Vasco. Pero ojo, el electorado cada vez está discriminando más entre tipo de urnas. La prueba es que en julio en el País Vasco ganó el Partido Socialista con un resultado superior al esperado, y sin embargo aquí el Partido Socialista ha mejorado, pero se ha quedado en un 14%. Lo digo porque ir al titular de Bildu ha sido la fuerza más votada en Álava, bien, en unas elecciones regionales, y además ha tenido 8 escaños más el de Sumar 9, es decir, exactamente los mismos que tuvo Bildu y Podemos tradicionalmente, por ejemplo, en el año 2016.
¿Qué es lo que ha sucedido? Que ese espacio se está concentrando el voto en torno a Bildu, mientras, sin embargo, por ejemplo, en la derecha, ese voto, pues en lugar de concentrarse en una única marca que antes era el Partido Popular, antes era en 3, porque estaba Ciudadanos ha desaparecido, ahora es en 2. Si los votos de Vox y del Partido Popular en el País Vasco hubieran ido juntos, habrían tenido los 10 escaños tradicionales que tenían en momentos que no había ningún partido ilegalizado. Por lo tanto, hay menos cambios en el voto que en lo que es los titulares de las noches electorales. Y además, vas allí y ese discurso que de fuera del País Vasco es como de sensación de que los vascos cada vez se van yendo más y tal, en el mundo más nacionalista, su lamento, y pasa lo mismo en el caso de Cataluña, su lamento es que los jóvenes hoy día ya no ven las televisiones y las series en vasco, que a pesar de tantísima inversión al final pues están en redes sociales, que el Erasmus, los Netflix, etcétera, etcétera, está haciendo que tengan una población joven que desde luego no tiene el sentimiento de superioridad que podía tener los jóvenes de la transición. Entre otras cosas porque hoy día cualquier joven andaluz, madrileño, murciano, me da igual de dónde sea, no tiene absolutamente ningún complejo de inferioridad respecto a ningún otro joven de cualquier sitio de España ni de cualquier punto del planeta. Esas son transformaciones sociales. Y esas son transformaciones que se están dando porque España, con todas sus tensiones territoriales, etcétera, pero no es ni mucho menos un proyecto fallido, sino todo lo contrario. No, si lo fallido no es el proyecto español, lo fallido ahora mismo es el proyecto constitucional. Es decir, porque se están produciendo mayorías anticonstitucionales en 2 territorios muy significativos, que tienen el peso que tienen, pero tienen un peso específico superior al de su propia masa crítica. Y sobre todo porque esos 2 proyectos están formando parte de la dirección del Estado. Yo coincido con Narciso en que hoy día el mundo digital, etcétera, homogeneiza mucho no solo a los jóvenes, homogeneiza mucho a todo el mundo. Tiene otros defectos, pero no ese. Es decir, tiene otros defectos de que crea espejismos de realidad aumentada, que crea burbujas de afinidades, etcétera. Pero, sin embargo, y a pesar de todo esto, esa gente que efectivamente ya no se comunica en euskera en las redes sociales, pero sí se está educando en euskera de una forma progresivamente más intensa, porque el nacionalismo está cambiando también un modelo que empezó siendo bastante respetuoso, un modelo educativo que empezó siendo bastante respetuoso con la elección, pero que ya prácticamente se ha impuesto el euskera como fórmula vehicular casi completa en la enseñanza, pero al final, oiga, miren el mapa. El mapa electoral, el mapa electoral es que el partido heredero de ETA está empatado con los recogedores de las nueces y que los demás están comiéndose los mocos. Sí. Es que tenemos una sociedad y unos jóvenes cada vez más cosmopolitas, pero que votan a opciones mucho más, apegadas al independentismo, sí. A las soluciones etnicistas, etcétera, etcétera. Esa es la paradoja, porque casi lo más llamativo sea en el caso del País Vasco, en el que existe esa bipolaridad, pero no nos engañemos. Es decir, los rectores del todo el proceso están en la ambivalencia, constitucionalismo e independencia, por centrarlo. Mientras que los jóvenes creen que están votando entre derecha e izquierda y votan a Bildu porque creen que es una opción más progresista, más de izquierda, frente al conservadurismo del PNV. Ese es el espejismo en el que se desenvuelve. Pero las consecuencias no las marcan los propios votantes. Votantes están favoreciendo que aquellos que están en el proceso de independencia pues acopien esos votos y sigan trabajando en esa dirección. Es a los que no conviene perder de vista, tanto en Cataluña como en el País Vasco o en otros puntos donde esa vía se está viendo paso. Bueno, y cara a las elecciones catalanas, porque ahora ya hay que empezar a hablar de una campaña que comienza este viernes. Mañana, como quien dice. Yo quería aprovechar para preguntarle a Narciso por lo que se comenta en Cataluña, en todos los círculos políticos, la posibilidad de que el resultado sea tal
que impida que se cree un gobierno y que haya que repetir elecciones en otoño, con todo lo que eso supone para ayer hay una clase, las élites dirigentes de Cataluña están manejando esa hipótesis con una naturalidad sorprendente. Sí. Has dado en la clave. Es decir, las elecciones de ayer del País Vasco, bueno, podíamos tener cierta duda con los escaños finales, bueno, ha habido pocas sorpresas, pero que dentro de 2 meses el lehendakari será Imanol Paradales, había muy pocas dudas, y gracias a que sumaba con el Partido Socialista. Sin embargo, en el caso de Cataluña es todo incertidumbre, o sea, sabemos el partido ganador, que va a ser el Partido Socialista de Cataluña, en muy buena parte porque los comunes allí, de nuevo, ese espacio, ¿no?, de Podemos, pues va a sufrir y va hacia abajo, y porque, bueno, pues Ciudadanos desaparece y por lo tanto, pues el Partido Socialista vuelve a recuperar de nuevo. Igual que el Partido Popular, que, como he dicho antes, estuvo prácticamente al borde de salir del Parlamento, va a subir bastante, pero es que al final, por mucho que Illa sea el ganador y además con gran ventaja sobre el segundo, que seguramente será Puigdemont en términos de escaños, un Esquerra que le pasa factura, igual que al PNV, pues los años de gobierno, pues va a tener bastante complicado Illa ser presidente de la Generalitat, porque contentar a Puigdemont y a Aragonés a la par es muy complicado, no es como el País Vasco. Y de ahí que, bueno, pues no hay que descartar posibilidad de repetición de elecciones de nuevo y que incluso pues el gobierno de Cataluña una vez más condicione el gobierno de España. ¿No, tú no ves un tripartito de izquierda nacionalista en segunda vuelta? O sea, PSC, Esquerra y Comunes y compañía. A ver, un tripartito de izquierda suma seguro. Incluso no hay que descartar que cabría la posibilidad de que no fueran necesarios los comunes, es decir, un partido socialista ganador con el apoyo de Esquerra. Exacto. Pero Esquerra Republicana va a apoyar a un presidente socialista en Barcelona y a un presidente socialista en Madrid. Como la OTAN, de entrada no. Claro, para que le vuelva a pasar lo mismo que le pasó en el tripartito de Montilla, que se hundió. Le puede poder la independentismo no va a poner a Illa de presidente. Vale. Yo creo que esa es una hipótesis, yo creo que coincido contigo en el que probablemente Illa vuelva a ganar las elecciones, pero no va a ser presidente de la Generalitat. No lo va a permitir el independentismo. A mi juicio, la hipótesis más factible que puede ocurrir es que al final el independentismo se pondrá de acuerdo para gobernar, por muy difícil que lo tenga y por mucho que se separe. Pero antes de entregar el gobierno, la presidencia de la Generalitat al PSC, se pondrán de acuerdo. Pero aquí se está favoreciendo, a mi juicio, la estrategia de plebiscitaria de Puigdemont. Además, a ello está contribuyendo mucho el propio Pedro Sánchez, con lo cual, independientemente de que al final veamos si hay que repetir o no las elecciones, pero la hipótesis que se habla es que al final el independentismo se pondrá de acuerdo antes de votar a Illa. Sí, Narciso, ¿en tu bola sale Puigdemont por delante de Esquerra o al revés? Sí. Además, el guionista del Procés de Cataluña realmente que pagarle un sobresueldo porque se le ocurra cada elección, ¿eh? Es decir, van a venir sorpresas el 12 de mayo en Cataluña, entre otras cosas porque aparece un nuevo agente, que es Alianza Catalana, que es la candidata de Silvia Orriol. ¿Pero tiene alguna opción? Sí, tiene muchas opciones de entrar. Y entonces, si antes he dicho que el nacionalismo catalán, el sistema electoral les premia y por lo tanto sumaría mayoría absoluta, ojo, tendría que ser con ella. Y por lo tanto, el mismo problema que ha tenido el Partido Popular con Vox lo va a tener el nacionalismo con Orriol. Es decir, un partido pues totalmente independentista, más independentista todavía que Puigdemont, pero tan independentista que le sobra cualquiera que no haya nacido y tenga 8 apellidos catalanes allí en Cataluña, ¿no? Lo que sí sabemos, y Esther lo sabe muy bien por sus orígenes, es que los problemas de los catalanes en estos momentos no coinciden en absoluto con los debates políticos que ha habido durante 10 años. El catalán tiene una sensación de parálisis, una sensación de frustración, de engaño de sus líderes, de que el procés solo ha servido para estar preocupado por dónde viven sus líderes, si viven dentro o fuera de Cataluña,
y no para resolver los grandes problemas que tienen Pero allí, eso, Narciso, Por que es de ejemplo, la inseguridad, eso se contradice ocupación, con la posibilidad de una sequía. mayoría nacionalista. O sea, No, es que la gente tiene un problema, la gente identifica que hay que cambiar ya el guión del procés, pero sigue votando a los procesistas. Exactamente. Es que bueno, no con tanto, tener un no. 47%, que no es una mayoría, el 47% del voto te pone- da en el sistema electoral una mayoría en Sí, escaños. pero así llevamos, querido Narciso, desde que Maragall tuvo la ocurrencia de plantear una reforma estatutaria que no había planteado ni siquiera Pujol. Es decir, ese desquicie entre, digamos, la ambición de una clase política o la deriva de determinada clase política, más en la idea de construir un Estado propio, primero sacar a España de Cataluña, como ya de hecho se ha producido prácticamente en estos momentos, como del País Vasco, y construir la estructura de Estado, eso lo puso en marcha Maragall, que traicionando su trayectoria puso en marcha ese proyecto constitucionalista. Entonces, ese Maragall, que era la alternativa al nacionalismo, en lugar de frenarlo, radicalizó el nacionalismo entrando en competencia con las propias fuerzas nacionalistas, y en esto estamos viviendo. Y ese es el proceso catalán, en que efectivamente los problemas principales pues están absolutamente desatendidos, olvidados, ya sea temas de sequía, temas de sanidad y otros muchos, y están propiciando el declive económico de lo que en su día fue Cataluña. Pero así llevamos desde Maragall, y esa es la responsabilidad. Pues decía Carlos al principio, se acusaba mucho que si Rajoy era una fábrica de independentistas, pero es que la fábrica de independentistas es el Partido Socialista, que los rescata cuando están en una situación de debilidad, y cuando no están en esa situación, mira el País Vasco, digamos, claro, los amplifica. Por y el tanto, impulso a Puigdemont. efectivamente. Ahora, Narciso, tú... Como Cloenda. Sí, como es Cloenda. que me ha sorprendido cuando has dicho con seguridad que Puigdemont va a ser el primero escaños, de los nacionalistas. Sí, sí. Claro, es que eso cambia mucho, porque la posición de Esquerra, si es el primero aragonés, la posición de Esquerra ya puede cambiar respecto a las alianzas de gobierno. Le costaría mucho más hacer presidente a Puigdemont habiéndole ganado en escaños. ¿Y en votos? Así. No, a ver, es que Puigdemont tiene la suerte de que tiene mucho más apoyo en las dos provincias donde los escaños son más baratos, que son Lleida y Girona. De todos modos, como antes he dicho, gran incertidumbre en Cataluña puede condicionar el gobierno central y las alianzas, la duración de la legislatura, pero realmente si en Madrid los cuarteles generales les preocupa algunas elecciones, son precisamente las europeas. Y lo que nos dicen las vascas ayer es que ganará el Partido Popular a las europeas, pero por menos distancia de la prevista. Eso te iba a Porque decir. precisamente en la izquierda quien se está hundiendo no es el Partido Socialista, Claro. sino que es el espacio de Sumar. ¿Y hasta qué punto es clave la diferencia? Menos de 3 puntos. Menos de 3 puntos de diferencia del Partido Popular sobre el Partido Socialista sería prácticamente un empate. Sería un empate. Y sin embargo, más de 3 puntos del Partido Popular sobre el Partido Socialista, con una participación además elevada, le complicaría muchísimo a Pedro Sánchez su discurso internacional. Es que esa es la estrategia de Pedro Sánchez, que está haciendo, concentrar todo el voto de la izquierda y enarbolar banderas como la de Palestina y otras causas de la izquierda tradicional, rompiendo un poco lo que fue la línea del Partido Socialista en política exterior, va dirigida a esa finalidad. Es decir, acortar lo máximo que pueda la diferencia con el Partido Popular en las europeas, llegar a ese empate técnico que para él sería extraordinario, como os podéis imaginar. Y luego, con respecto a la diferencia entre escaños y votos en Cataluña, hay que recordar que lo importante son los escaños, porque Maragall fue presidente de la Generalitat gracias a que tuvo más escaños, aunque perdió en cuanto a votos con Convergencia, ¿no? Bueno, Maragall ganó en votos una vez y no pudo gobernar porque le sacó más escaños Convergencia. Sí. Bueno, la gran ventaja de las europeas es que todos los votos valen lo mismo y los que han acudido al Real a la Feria de Sevilla la semana pasada habrían elegido, yo creo que hasta 3 diputados en Europa. Y la que se perdió Carlos, desde luego. Eso es. Bueno, Narciso Michavila, gracias por todo, un fuerte abrazo, enhorabuena siempre por tu trabajo. Gracias y buenos días a todos.